Excelente vida para todos. Yo soy Andrés Esteban Jaimes, profesor de Derecho y Estratega Jurídico. La aproximación conceptual al derecho de daños. El derecho de daños, como pilar de la responsabilidad con fines de reparación, tiene como objeto principal el estudio del fenómeno de la existencia conocido como el daño, mediante el análisis del devenir en su producción, su naturaleza, sus efectos nocivos, su carácter jurídico, antijurídico o extrajurídico, para determinar a partir de ello cuál es el deber de asunción por parte de la víctima quien lo experimenta y, de ser el caso, establecer cuáles deben ser las medidas de reparación a cargo de quien haya sido el victimario para equilibrar y restablecer la ruptura social que haya generado dicha situación. Es decir, el derecho de daños no pretende prescribir un ideal inquebrantable de conducta que tenga la tendencia de evitar a toda costa la causación de los daños o de las alteraciones negativas de la realidad, aun cuando en su estudio se analicen las etapas previas a la materialización de estas situaciones. En la actualidad, el sistema jurídico basado en el derecho de daños no tiene como tal una naturaleza con fines punitivos ni sancionatorios, pues si bien es cierto, en esta clase de juicios se puede llegar a analizar la conducta desplegada por el causante del daño, por el victimario, como ocurre en los regímenes donde se utiliza la falla en el servicio o la culpa, lo pretendido como tal no es la imposición de una pena o una sanción como una forma de reproche a la conducta del victimario, sino el análisis de la dimensión de los daños ocasionados con tal actuar, con miras a establecer hasta qué punto estos deben ser reparados y las medidas que se deben llevar a cabo para efectuar ello. En ese sentido, como aproximación conceptual, propondré lo siguiente. El derecho de daños es un área de las ciencias jurídicas que tiene como finalidad el estudio, análisis y ponderación del daño, no sólo desde su entidad fenomenológica, como una situación natural de la existencia misma, es decir, el daño es propio, normal en la naturaleza, en la vida, sino además desde su naturaleza jurídica, extrajurídica o antijurídica, para efectos de establecer si este daño debe ser o no sufrido y asumido como tal por la víctima y en qué medida, atribuyéndole una condición de resarcibilidad cuando no debe ser asumido por la víctima y, en consecuencia, determinando cuáles deben ser las medidas idóneas para su reparación, por supuesto a favor de la víctima y a cargo de quien ha sido declarado como el victimario. Un abrazo para todos.